Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Muy buen día, damos la bienvenida a todos los que están conectados, a los que están viendo este video. Este es el inicio de la clase número 27 o del capítulo número 27 del seminario La Voluntad de Dios. El título que lleva este encuentro es El cielo es el mundo creado para el Hijo. Y para ello quisiera comenzar con una pequeña... un pequeño presupuesto para ver este tema. El cielo es el mundo creado para el Hijo. Ese es el tema de hoy. Ese es el tema que vamos a abordar. Y vamos a tratar de hacerlo de una forma bien fácil, bien sencilla. Hay algunos aspectos que uno diría, bueno, eso está súper sencillo, eso no tiene lío, pero también hemos de tener en cuenta algunos aspectos que nos van a ayudar para nuestra vida. Hace 8 días terminamos hablando acerca de que Dios es uno solo y que precisamente en Israel hay una oración que se llama el Shema, que usted la encuentra en la Biblia, que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Entonces siempre están recordando ello, siempre están recordando que el Señor es uno solo. Y también veíamos que Dios se ha presentado hacia nosotros de 3 maneras. Se ha presentado como Padre, se ha presentado como Hijo y se ha presentado con su Espíritu, ¿cierto? Con su Espíritu, ¿cierto? Que es santo. Entonces, teniendo eso presente, también hablábamos de algo bien importante, y es que el nombre que ha sido revelado sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Y ese nombre glorioso, ese nombre poderoso, ese nombre en el cual hemos visto tanta gracia y tanta misericordia, ¿cierto? En ese nombre nosotros hemos podido experimentar la vida que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Esa vida, hay una promesa para estar acá en la tierra y otra promesa para estar en el reino de los cielos. De manera que, bueno, habiendo aprendido esto, vamos a mirar algunas partes, algunos versículos en los cuales nos vamos a ir acercando a lo que Dios nos quiere decir. Así que le quiero pedir el favor a Franci. Como no los puedo ver, entonces voy a decir nombres ahí al azar. Entonces, Francia está, Francia Dames. Sí, señora, acá estoy. Muy bien, Francia, muy bien. Franci, te quiero pedir el favor de, por favor, que leas el Génesis capítulo número 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Muy bien. Entonces dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y entonces, pues nosotros nos vamos dando cuenta que Dios es el que creó todo. O sea, no hay nada que Dios no haya creado. Entonces hay un principio, hay un lugar desde el cual todo parte, hay un lugar desde el cual todo comienza, ¿sí? Es decir, que la Biblia en Génesis capítulo número 1 nos está mostrando que hay un principio, ¿cierto?, para la creación. La creación tiene un principio, o sea, la creación no ha estado siempre. La creación apareció en un momento dado. Y no, bueno, no es que haya aparecido, o apareció por el poder de Dios, como lo quieran ver. Entonces, la creación tiene un principio. Un principio. Quiere decir que antes de la creación, ¿cierto? Antes de la creación. No había, solamente había, o no sabemos qué había. Cristian González. Cristian, ¿estás ahí? Sí, señor. Gracias. Cristian, ¿qué había antes? Señor, ¿Qué había antes de la creación? estás solo y descubierto, algo así es. ¿Qué Solo estaba y solo descubierto? la tierra, o sea, no había nada. No había nada. Entonces, bueno, vamos a aclarar lo que acabaste de decir.
¿Había algo? Pues, antes de la creación del mundo, No, antes de la creación de todo. estaba Dios, Dios. ¿Y había algo más aparte de Dios? los ángeles, O sea que los ángeles no son creados, no, no sé, ¿no? no sé, no Ok, sé. listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Franklin, muy buen día, Franklin. Pastor, buenos días, Dios le bendice. A mí me alegra que ya hayas aprendido a conectarte, que Así se, tengas un muy buen internet y todo ello, pero me alegraba ver ese trío ahí con la señora Luzmeri, con Lorena, hacían un buen equipo, me gustaba. Además que a veces dejaban el micrófono abierto y hacían conversaciones sobre el tema muy chéveres. Entonces eso me parecía interesante, muy chévere, muy ay, chévere. gracias, Señor. Bueno, Franklin, ¿qué había antes de Señor, la creación? ¿qué habían? No, como dice en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea que antes de la creación estaba la tierra. Sí, según la palabra, sí. Ok, Franklin, escucha lo que te estoy preguntando. Señor, Antes de la creación estaba la tierra. antes de la creación estaba la tierra. Sí. Sí, tenía que estar claro. Ok, o sea que la tierra no es creada. La tierra es creación. Sí, todo claro porque todo fue creado por Dios, el universo. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué había antes de la creación? Elenita, Antes de la... No, Elenita no estaba antes de la creación. Otra, No sé, pastor. alguien más que acompaña a Franklin y a Cristian. Rafael. Luz levantó la mano. Está bien, Luz, porque hizo pucheros, Luz. buenos días a todos. Hola, Luz, buenos días. Luz, ¿qué había antes de la creación? Estaba Dios, Estaba Dios. ¿Y dónde estaba Dios? él estaba, o sea, él estaba él fue el que creó el cielo y la tierra, él estaba como en la nada, me imagino yo, porque dice que creó el cielo y la tierra, eso quiere decir que no estaba ni el cielo ni la tierra. O sea que si Dios estaba en la nada es un lugar y ese lugar contiene a Dios. O sea, ese lugar es más grande que Dios. Pues es que yo creo que Dios estaba entre el cielo y la tierra, pero no estaba creado como tal, ¿no? Porque él como que lo hizo y lo creó. No me confunda, pastor. No, al contrario, al contrario. Estoy tratando de aclarar algo que uno pocas veces piensa. Sí, es algo que uno como que da por hecho. Y uno a veces da por hecho. No es confundir, no es mi intención. Sería un muy mal maestro si quisiera confundir. Sino al contrario, quiero es despejar algo que normalmente uno no medita en ello. Pero cuando uno ya lo tiene claro, es muy fácil partir al tema que vamos a ver hoy. Sí, es muy fácil. Claro, no es lo único que aclara. También es necesario lo que hemos visto antes, si no nos hubiéramos tomado toda una clase para hacer resumen. Entonces, tranquila, Luz, de eso se trata. Estaba el creador, nomás. Estaba el creador, muy bien, estaba el creador. A Dios nada lo contiene, sino de lo contrario, él sería creado. Muy bien, Carlos, sí, señor. Susana, ¿qué quieres decir? No, que pues que Dios siempre ha estado y que Dios o sea, es absoluto, ¿sí? Entonces, siempre ha estado Dios, desde el comienzo y hasta el fin, siempre estará Dios. Muy bien. Entonces creo que ya quedó claro el punto hacia el que vamos hacia el cual nos estamos dirigiendo. Pero solamente me voy a permitir hacer una precisión y es antes antes de la creación, Dios es. Es una precisión tonta, pero yo siempre prefiero hacerla. Antes de la creación, Dios es. ¿Por qué no digo Dios estaba? Porque al decir estaba implica que hay un lugar. Y antes de la creación no había lugar. Dios es, o sea, él es. Aunque no hay nada más, Él es. Él es.
Entonces, cuando nos pregunten, ¿qué había antes de la creación? Solo Dios es. Solo Dios es. ¿Bien? Él es, el que era y el que ha de ser. Y el que vino, el que está y el que ha de venir. Él es. Ese es Dios. Entonces Dios creó todo. Muy bien. Entonces ahora leamos Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Qué dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien. Entonces dice que, vamos a leerlo otra vez lentamente, Lorena, por favor, y yo te voy deteniendo. Ok. En el principio era el verbo. Entonces ahora pregunta, ¿quién es el verbo? Pregunto a Lorena, yo voy a ir recurriendo a ti en cada momento, bueno, para que estés atenta, por favor. Pregunto a Xiomara Correa. Xiomara, ¿quién es el verbo o qué es el verbo? Buenos días, pastor. Hola, buen día. Buenos días para todos. El verbo es Dios. El verbo es Dios, ¿cierto? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, el verbo, aquí vamos a colocar, el verbo es Dios. Voy a colocarlo como en verdecito porque el verde siempre me inspira con el verde me inspira cuando hablo del verbo. Muy bien. Sigamos leyendo, Lorena, por favor. Xiomara, ¿estás atenta que te vas a ir preguntando, por favor? Sí, señor. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién es cuando dice este era en el principio con Dios? ¿De quién están hablando, Xiomara? De Dios. ¿De Dios? Otra vez. Porque todos, sí. Vamos, porque es el principio de todo. Muy Vuelvo a bien. entender. Dios es el principio de todo. Eso está muy bien, Xiomara. Dios es el principio de todo. Entonces ahora, Xiomara, del versículo 1 al versículo 3, ¿de quién nos está hablando? Vamos a escuchar y luego me contestas. Adelante, Lorena, por favor. Bueno, vuelvo y empiezo, ¿sí? Sí, señora. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas con Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Xiomara, ¿de quién nos está hablando esos 3 versículos? De Dios. De Dios, ok. Yo entiendo que de Dios, porque es el principio, es el creador y está en todo. Okay. Es lo que yo entiendo. Entonces ahora, tranquila, está muy bien. Entonces ahora voy a escribir acá el versículo y vamos a ver una particularidad. Listo. Sofía, ¿qué quieres decir? Nicolás. Pues que ahí en el versículo también lo que uno entiende un poquito aquí, hablando con Nicolás, es que también se refiere al Hijo, a Jesús. ¿Al Hijo? Bueno, ahí no dice nada del Hijo. Pero digamos ahí lo que vemos es que es el verbo que lo acompañó, o sea, como que está con él. Ah, es del verbo. Entonces, ahora sí, les voy a compartir la pantalla. Muy bien, Sofía. Entonces dice, miren cómo está hablando este versículo. Quiero apartarlo para que fijemos solamente la mirada en ello. Entonces dice, en el principio era el verbo. O sea que está hablando del verbo. Nos está contando algo acerca del verbo. Ahora dice, y el verbo era con Dios, ¿sí? Y luego dice, y el verbo era Dios. O sea que hasta aquí, ¿de quién nos está hablando? Del verbo, solo que nos está contando que el verbo estaba en el principio, que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Eso nos está hablando acerca del verbo. Ahora, ¿qué dice? Cuando dice se está refiriendo al verbo, ¿cierto? Este era en el principio. Entonces nos está recordando algo que ya nos había dicho en el anterior versículo. Este era en el principio. Y dice, era con Dios. O sea que en esta sola línea está recordándonos
lo que también nos había dicho ya en las dos primeras. Ahora dice, pero no se nos puede olvidar esto, que el verbo era Dios. ¿De acuerdo? Ahora dice, todas las cosas por Él. ¿Por quién, Xiomara? El Dios. Ok. Maritza, cuando dice ese Él, ¿quién es? El verbo. El verbo. El verbo. Es el verbo, ¿no? Miren nuevamente, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo, porque nos vienes hablando del verbo, era en el principio con Dios. Ahora dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién, Xiomara? Todas las cosas fueron hechas por Él. O sea, por Él, por Dios. Por el verbo. Por el verbo, sí, hablemos del verbo. Porque estoy confundida. Exacto. Me confundieron. Perdónenme que sea tan cansón, pero quiero que tengamos claro. Aquí en Juan, sí, ya sabemos que el verbo es Dios. Aquí sí. Y no lo podemos negar. Pero Juan nos está hablando acerca del verbo, porque a partir del verbo nos quiere comunicar algo del verbo, nos quiere contar algo acerca del verbo. Entonces él quiere que fijemos la mirada en el verbo. Él podría haber dicho, en el principio estaba Dios y todas las cosas fueran hechas por Dios. Pero él quiere señalar que el verbo estaba con Dios, que era Dios y que por él fueron hechas todas las cosas. ¿Sí? Ahora dice, y sin él, ¿quién es ese él? ¿Quién es ese? El verbo. Xiomara. El verbo, pastor. El verbo, muy bien. Dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que en otras palabras, el verbo es el origen de todas las cosas que se ha creado. Ahora dice, en él, sigue hablando del verbo, en él estaba la vida. Y ahora nos va a hablar algo a partir de la vida, la vida. En él estaba la vida. Me gusta el azul me gusta mucho, mi color, es uno de mis colores favoritos, el azul y el negro. Entonces dice, y en él estaba la vida. Y la vida era la luz. Aquí sí, tenemos que hacer un cambio para poder mostrar la luz. Ah, caray. Era la luz, la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿qué nos está mostrando? ¿Qué nos está mostrando este texto? Este texto nos está indicando que aquel verbo es el origen de todo, que aquel verbo es por quien existe todo, que aquel verbo es la vida, o sea, perdón, que en él estaba la vida y que esa vida es la luz de los hombres. ¿Bien? ¿Hasta este momento eso está claro o alguien tiene alguna duda? Dos participantes levantaron la mano. Susana, adelante. Pastor, sí, es que yo entiendo cuando leí, entendí que habían dos personas, o sea, dos seres, ¿sí? Cuando dice que en el principio era el Dios y el verbo. Entonces entendí que habían dos personas. Entonces yo no sé si equivocamente o muy rápido entendí que era el Padre y el Hijo, ¿sí? Por lo que todo fue creado para el Hijo. Entonces entendí que era el Hijo que estaba desde antes, o sea, con él, sí, que lo acompañaba, que el verbo era el Hijo. No sé si estoy mal, o sea, el Señor Jesús. Bueno, pues por supuesto que no estás mal, pero lo que sí estás haciendo es adelantándote por unos versículos que ya conoces, por un conocimiento que ya tienes previo. No, es que hice la tarea de leer todos los capítulos y las veces que usted me dijo. Ay, qué pena.
Ahora, aparte de todo, echó al agua a los demás que no hayan leído Juan 14 hasta el 17. Muy bien, Susana, muy bien. No, qué pena, qué pena. Está la experiencia aplicada, muy bien, muy bien. Entonces, muy bien, Susi, muy bien. Entonces, está bien lo que dice Susana, pero ya lo vamos a ir desarrollando, no se afanen. Lo que quiero es que entendamos esos primeros versículos. Hasta ahora hemos leído 2 versículos, Génesis capítulo 1 y Juan capítulo número 1. Si hemos comprendido esos versículos así con lo que hemos visto hasta ahora, nos podemos dar cuenta que Génesis nos habla en el principio de la creación, pero si leemos Juan capítulo 1, nos habla que estaba Dios, que Dios y el Verbo son el principio de la creación, que todo fue hecho por el Verbo y que el Verbo es Dios, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo número 2, versículo número 6. Le voy a pedir el favor a Antonio que lo leas, si eres tan gentil. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Muy bien. ¿Quién pues soy yo para que edifique casa, a quemar incienso delante de él? Bien, entonces, como Dios es el principio de todo, ¿verdad? Entonces, también podemos concluir que no hay nada que pueda contener a Dios. Entonces, acabamos de leer Segunda de Crónicas, ¿cierto? Segunda de Crónicas, capítulo número 2, versículo 6. Entonces, nada contiene a Dios. Nada contiene a Dios. Nada contiene a Dios. Bueno, esta semana pensé en traer la presentación en PowerPoint ya lista, pero lo que pasa es que hay cosas que van surgiendo de una manera más natural y me parece que es mejor irlo armando con la propia enseñanza de lo que nosotros vamos desarrollando acá. Entonces, bueno, nada contiene a Dios. Ahora sí voy a mirar la pregunta de Constanza para que podamos decirla. Dice Constanza, ¿cuál es la diferencia entre origen y principio? Y no me queda claro sobre el lugar. ¿Cómo lo conocemos nosotros? ¿Lugar o sitio? Bueno, Constanza, origen y principio, digamos que en cuanto a esto que estamos mirando, no, es igual, o sea, perdón, es igual. O sea, solamente utilicé fue un sinónimo. Dios es el origen de todo, Él es el principio de todo. Y en cuanto a lugar, nos referimos también a sitio. No sé si eso, o sea, lugar y sitio también son sinónimos. Entonces, cuando dije que Dios no, antes de la creación no tiene un sitio, es porque no hay un sitio. Todos los sitios, todos los lugares fueron creados por Dios. Todos los sitios, todos los lugares. Pero Dios, antes de la creación, Dios está en sí mismo, o sea, en Él mismo. En Él mismo. No hay un lugar que contenga a Dios. No hay un lugar que pueda contener, que pueda encerrar a Dios. Entonces no hay sitio, solamente es Él. Y Él es en Él mismo. ¿De acuerdo? ¿Es claro? Listo, Cos. Gracias. Bueno, aquí también por el chat hay otras preguntas. Dice, bueno, que ya listo. Bien. Entonces, habiendo entendido que nada contiene a Dios, y regresando a Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo. Entonces, este verbo dice que está con Dios y que ese verbo es Dios, ¿cierto? Ahora bien, al decir que ese verbo, este verbo lo vamos a colocar acá. Dice que ese verbo, vamos a leer ahora Juan capítulo 1, versículo 14. Rafael, ¿qué dice Juan capítulo 1, versículo 14? Y aquel verbo fue hecho de carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Entonces, mire lo que dice ahora. Dice Juan, capítulo 1, versículo 14, que ese verbo se hizo carne. ¿Sí? Ese verbo se hizo carne. O sea que este verbo que es Dios se hizo carne. ¿Y qué más hizo? Habitó con nosotros. Habitó con nosotros. Entonces, ese verbo, ¿cierto? Se me enredó el tablero. Ese verbo, vamos a dejar esto acá mientras tanto. Ese verbo habitó entre nosotros. ¿Y nosotros dónde estamos, Rafael? En la tierra. En la tierra. Uy, Rafael, ese tono como obvio que en la tierra, pastor, ¿qué pregunta eso? No, la estoy haciendo más bien como pregunta porque alcancé a tener la duda. duda. Bueno, Sí. muy bien, Rafa. Entonces, sí, entonces nosotros estamos en la creación, ¿no? O sea que lo que está diciendo es que Dios vino, que el verbo vino a la creación. Entonces, aquí estoy independizando. Esas nubes, por favor, no la van a tomar como el cielo que nosotros vemos, sino que esas nubes, tómenla, por favor, como el universo, como el cielo, perdón, el reino de los cielos. ¿De acuerdo? El reino de los cielos. Y esto que estoy colocando acá de últimas es el universo. Es el lugar de oscuridad, que eso lo vamos a profundizar en las próximas reuniones. Y acá está el universo. Lo voy a colocar como de grisecito para que lo entendamos. Ahí está el universo. Entonces, este es el reino de los cielos y este pequeñito es el universo. Y dice que el verbo vino a nosotros, ¿cierto? Dice que ese verbo estuvo entre nosotros. Dice que ese verbo se introdujo acá. Dice que ese verbo se acercó a nuestras vidas, se introdujo en el universo. Ese verbo se hizo carne, ese verbo habitó en cada uno de nosotros, ese verbo permitió ver, dejó verse, ese verbo se hizo como uno de nosotros, como un hombre, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo, que ese verbo vino acá y habitó entre nosotros. Bien, ahora, versículo 14 nuevamente, Rafa, ¿qué dice? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ah, entonces ahora nos está diciendo que ese es como el unigénito, ¿verdad? Y ese verbo, entonces dice que es el unigénito, o sea, que es el Hijo, ¿cierto? Ahora vamos a leer Juan capítulo número 20, versículo 30 y 31. ¿Qué dice? Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ah, entonces ahora nos está diciendo que ese verbo, ojo el recorrido que hemos hecho, ese verbo se hizo carne. Y ese verbo que se hizo carne, ¿quién es? ¿Quién es ese verbo que se hizo carne, Rafa? Jesús. Lee otra vez ahí en el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Muy bien. Entonces es Jesús. Entonces ya llegamos a lo que dijo Susi, ¿no? Entonces ese verbo es Jesús, ese verbo es el Cristo y ese verbo es el Hijo de Dios que habitó entre nosotros. O sea que Dios tiene verbo, o sea que a lo que nosotros llamamos hijo, atención acá a lo que estoy haciendo, a lo que nosotros llamamos hijo, realmente ¿qué es de Dios? Rafa. ¿Me repite la pregunta, pastor? A lo que nosotros llamamos hijo de Dios, ¿qué es de Dios? El verbo.
Es el verbo, muy bien. O dicho de otra manera, es la palabra de Dios. Uy, ahora me cuesta un montón. La palabra de Dios. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Clarísimo? Listo. Muy bien, como todo está... Ah, bueno, ok. Nicolás. Yo tengo una duda. Pues ya vemos como entendiendo que el verbo es Dios y también es el Hijo, que son como... El verbo es como una cualidad o como una característica que tiene el Padre y el Hijo. Es como algo que los caracteriza. O sea, me refiero a que como que el verbo puede estar en varias personas, es decirlo así, en este caso que estamos concreto viendo que está en Dios y en el Hijo. No, decir que está en significa que como que el verbo no es ni el uno ni el otro. Entonces no es eso. Vamos a poner un ejemplo. Sofía, ¿Dios tiene palabra? Sí. No de que si tiene palabra, de que si Él cumple, no. ¿Dios tiene palabra, Él habla? Él habla por medio de la palabra de Dios. Eso, muy bien, ya lo resolviste. Eso es. Entonces ponle cuidado. ¿Dios tiene palabra? Sí. Sí. Muy bien. ¿Dios tiene sustancia? Sí. Sí. ¿Dios tiene forma? Sí. ¿Dios tiene espíritu? Sí. Sí. Ahora, a la palabra de Dios nosotros la conocimos. ¿Cómo conocimos la palabra de Dios? Cuando esa palabra se hizo carne. O sea que cuando nosotros decimos, es que Pedro vio a Jesús, estamos diciendo es que Pedro lo que vio fue la palabra de Dios hecha carne. ¿Sí entiendes? Entonces no es que Jesús tenga la palabra, sino que Jesús, lo que nosotros conocemos como el Hijo de Dios, es la palabra de Dios hecha carne. Por eso comenzamos haciendo todo el recorrido del verbo, de la palabra. Y dice en el capítulo 14, y el verbo caminó entre nosotros. O sea, esa palabra tomó forma y tomó la forma de siervo. Pero esa palabra es la imagen de Dios, que lo vamos a ver más adelante en Colosenses, que ya lo hemos leído varias veces. Entonces, lo que estoy aclarando es para que nosotros no digamos, es que uno es el Padre y el otro es el Hijo. No. Simplemente que una parte de Dios, la cual sabemos que es la palabra, se hizo hombre, se hizo carne. Y eso fue lo que vimos de Dios. ¿Queda claro? Sí. ¿Todos claro eso? Listo, muy bien. Muy bien. Como eso está tan claro, entonces... Nicolás no lo he escuchado hoy. Nicolás. ¿Qué más, pastor? Nicolás, haznos un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Bueno, hoy hemos hablado de el verbo, cómo desde digámoslo así, desde la creación estaba con Dios, era Dios, y después hablamos de que cómo ese verbo llega a, por así decirlo, se hace carne, habita con nosotros y pues nos enseña todo lo demás que hemos visto, pero hemos hecho mucho énfasis en hacer como la diferencia en que el verbo estuvo con Dios y es Dios, solo que una parte de él se transformó, por así decirlo. Bien, perfecto. Buena síntesis. Listo. Entonces ahora ese verbo, que es el Hijo, ¿cierto? Es el Hijo, que es aquel que vino y habitó entre nosotros, el Hijo. Ese Hijo trajo algo bien especial que hace 8 días nos lo destacó Paulina. ¿Qué fue eso que trajo el Hijo, Paulina? El nombre. Muy bien, Paulina. Pero fue Luz la que lo destacó, Luz Mary, mi hermana. El nombre. Perdón, bueno. Gracias, pastor. Perdóneme en la vida, por favor. No, tranquilo y perdón por la interrupción. Entonces, el Hijo trajo el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús.
Entonces, cuando estamos hablando acerca del nombre, cuando hablamos acerca del nombre, ¿cierto? Lo que estamos es mirando que en ese nombre, ¿cierto? Dios trajo muchas cosas. Y hace 8 días, con admiración, decía Juliana, no, es que el nombre de Dios lo es todo. El nombre de Dios tiene todo, o sea, el nombre de Dios es pues, mejor dicho, allí está, ¿qué está en el nombre de Dios? Entonces, Juliana, recuérdanos qué es lo que está en el nombre de Dios, qué es lo que está en el nombre de Jesús. Está la autoridad. La autoridad. Está, ¿quién es Dios? Está como, bueno, sí, un poco su esencia reflejada allí, de que Él es todopoderoso. Está también la salvación. Sí. Está la gloria, la honra que le debemos dar. Bueno, ya está como en la autoridad, tal vez. Bien. Está la gloria, la honra. Dejémoslo ahí, ¿te parece? Yo sé que hay más cosas, pero dejémoslo ahí por el momento. Gracias, Juli. Entonces, en ese nombre está todo. Ahora, leyendo Juan capítulo 17, ¿para qué el Hijo manifestó el nombre? Alguien, a ver, ya sabemos que Jesús hizo la tarea. ¿Alguien más hizo la tarea de leer esos versículos? Alguien que nos diga ¿para qué Dios nos manifestó ese nombre? ¿Para qué? ¿No? ¿Nadie más? ¿Alguien? Para que creyéramos que Él y el Padre eran uno. ¿Y en qué versículo dice eso? Ya reviso, está en Juan 14. Ya te digo, pastor. ¿Está en Juan 14? Creo. Entonces, sobre ese nombre de Jesús nos está dando la autoridad, tiene la autoridad, el honor, la gloria, la esencia, el poder, la salvación. ¿Alguien encontró el versículo? ¿Alguien que le ayude a Dani? ¿Dónde dice que con ese nombre le está dando la gloria a Dios? O para que lo conozcamos. Juan 17:1. ¿Qué dice Juan 17:1? Ya leo, pastor. Buenos días. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos del cielo al cielo le dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pero sigue leyendo. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta vida eterna que te conozcan y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Sí. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Ojo lo que dice, atención todos, dice, versículo 4. Yo te he glorificado, ¿en dónde? En la tierra. En la tierra. Recuerden que el verbo, miren este recorrido, recuerden que el verbo se hizo carne. Y él vino, dijo, yo te he glorificado en la tierra. Él se hizo carne. Él recorrió ese camino. Él hizo ese trayecto con el propósito de poder mostrar al Padre, de poder mostrarnos quién era Él. Él para eso vino acá. Quería ponerle a forma de flecha, pero bueno, no me acuerdo cómo es. Entonces Él vino acá para mostrarnos eso. Mírenlo otra vez, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. O sea, Él vino para darle la gloria al Padre aquí en la tierra. Sigamos leyendo. Listo. Ahora pues, en el 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. 4. El 5. Ahora pues,
Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Un momento, alto ahí. Miren lo que dice. Glorifícame tú al lado tuyo, ojo, glorifícame tú al lado tuyo, ese lado, présteme atención por favor, ese lado no es, ese lado, para que me entiendan, ese lado no es que está el Padre y entonces el Hijo dice, ponme a tu lado. No, 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 no. No es eso lo que está diciendo. Cuando está diciendo, glorifícame tú al lado tuyo, ¿qué es lo que está diciendo? A la misma altura, a la misma autoridad, al mismo gobierno, a la misma estatura, al mismo honor, a la misma gloria. ¿Qué pasó con el Hijo? Perdón, ¿qué pasó con el Verbo? El Verbo es Dios. El Verbo estaba con Dios. Por el Verbo todo fue creado. Pero el Verbo se rebajó y tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. ¿Sí? Y habitó entre nosotros. Era igual a nosotros. Tenía la forma igual a nosotros. Entonces él, después de que está dándole la gloria al Padre a través del nombre, ahora le dice, Padre, glorifícame al lado tuyo. Pero entonces no es, ay, ¿te acuerdas que yo tengo un trono allá? Ahora llévame a ese trono. No, 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 no. No está diciendo que al lado de estar al lado pegadito, sino al lado de la misma estatura de gloria, de honor. ¿De acuerdo? ¿Es claro ese pedazo del versículo? Bien. Sigamos leyendo, por favor. Listo, pastor. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora dice, he manifestado tu nombre. Vuelve a leer, por favor, el versículo 4 y lee continuo el 6. Sí, señor. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, ¿cómo le dio la gloria a Jesús al Padre? Manifestando el nombre. Y escuchen esto para que por favor lo coloquen en sus notas. Lina, ¿estás? Ay, Lina se desconectó. Lina. No, acá estoy. Ah, ya, Lina, porfa, para que tengas esto presente en los apuntes. Escuchen esto. ¿Cómo manifestó el nombre Jesús? Jesús no manifestó el nombre del Padre. Oigan, ¿saben cuál es el nombre del Padre? No, Jesús no sabemos. Pues Jesús, listo, lo manifesté. No. Eso no es manifestar el nombre. ¿Cómo manifestó el nombre? Hey, ustedes los 72 o los 70, según el evangelio que lean, vayan y expulsen los demonios en mi nombre. Hey, ustedes vayan y prediquen en mi nombre. Hey, vea, ya está la viuda. Levántate en el nombre, en mi nombre. Venían los demonios y decían, este es el Hijo del Altísimo. Y le daban gloria ¿a quién? A Jesús. ¿Cómo se manifiesta el nombre del Padre? Mostrando la obra del nombre. ¿Estás pecando? Levántate y no peques más. ¿Dónde están los que te acusan? No hay ni uno. Levántate. Yo que tengo la autoridad para acusarte, no te acuso. Levántate y no peques más. ¿Usted está ciego? Yo le doy vista. ¿Usted no ha visto al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Entienden que manifestar el nombre no es que él se puso a hablar cuál era el nombre de Dios? Sino que manifestar el nombre es que mostró su poder, su autoridad, su honor. Así que nosotros que somos la iglesia, somos los que manifestamos el nombre de Jesús. ¿Cómo lo manifestamos? Ay, usted sabía que el nombre... A ver, dígame cuál es el nombre del Padre. No, Jehová. No. Jaja, no sabe, yo sí sé. No, eso no es Jesús, es Jesús. No, eso no es. Manifestar el nombre del Padre es, venga y le oramos por ese enfermo. Pero más allá que eso es, crea en Jesús y usted va a ser salvo, porque ese es el nombre con el cual Dios se acercó a nosotros.
Ese es el nombre en el cual hay cercanía a Dios. Ese nombre es en el cual hay podernos tener comunión con Dios, poder dejarnos abrazar por Él y nosotros poderlo abrazar a Él, poder estar confiados en Él, es nuestro refugio, en ese nombre es en el cual Dios se ha manifestado. ¿Entienden qué es manifestarse? Eso es manifestarse. Entonces dice que Él manifestó el nombre. Entonces, ¿cómo le dio la gloria? Manifestando su nombre. Muy bien. Lina, tienes una pregunta. Alguien más tiene una pregunta, perdón. Lina, adelante. Pastor, yo quiero tratar de entender, o sea, que yo manifiesto el nombre de Jesús cuando creo en Él, pero el creer es que en el hacer, siempre yo doy testimonio diciendo que en el nombre de Jesús se hacen pues todas las cosas que Él nos mandó a que hiciéramos, o sea, sanar enfermos, evangelizar, o bueno, hablar de su palabra. Sí. Por ejemplo, cuando tú oras en el nombre de Jesús. Sí, he aprendido que se ora en el nombre de Jesús. Eso. ¿Y por qué? Porque ese es el nombre que se nos ha dado a conocer y sobre el que podemos tener autoridad para ser hijos de Dios. O sea, digamos, para que Él me escuche, yo debo creer en el Hijo, porque ahí lo dice Juan, debes creer en mí para poder ser hija de Dios. Entonces, debo pedirle a Dios en el nombre de Jesús. O sea, es decir, que tú estás diciendo que ese nombre es también una puerta para acceder al Padre. Es la única, sí. Muy bien, es la única puerta. Muy bien, Lina. Y el Hijo, al decir eso, lo que está diciendo es, yo soy el único camino. Pidan en mi nombre, que es el mismo del Padre, y yo haré lo que ustedes pidan. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. Por eso oramos en ese nombre. Lina, ¿tú ya te bautizaste? Sí, pastor. ¿Y en qué nombre te bautizaste? En el nombre de Jesús. ¿Y por qué? Porque ese es el nombre que me reconoce, que me identifica, porque así está escrito también. Debo reconocer a Jesús como el nombre, sobre todo nombre. Muy bien. Entonces, tú decidiste unirte a Cristo, y por eso en el bautismo tú lo haces en el nombre de Jesús. Entonces, porque tú decidiste sumergir, este es Cristo y esta eres tú. Entonces tú dices, yo me bautizo en Cristo. Entonces tú te sumergiste en el agua significando que en Cristo morías, pero en Cristo también vives. Que en Cristo abandonaste el antiguo hombre, pero que en Cristo resucitarás. Por eso te bautizaste. De manera que con esos dos ejemplos nada más, tú estás dando testimonio de que en Jesús, de que Dios te ha dado cercanía hacia Él y por eso oras en el nombre de Jesús. Que en Jesús tú te has bautizado y puedes estar en Él. Esa es la forma en cómo tú estás manifestando el nombre. Entonces, cuando a ti te pregunten, oiga, Lina, ¿usted verdad que se volvió cristiana? Sí, yo me volví cristiana. ¿Y eso qué pasó? No, pues ustedes se acuerdan de Sergio, ese loco me comenzó a hablar ahí de Jesús y entonces, no, eso fue una vaina loquísima, pero yo ahora estoy cerca de Dios y yo me bauticé en el nombre de Jesús y me acerqué al Padre en el nombre de Jesús. Y entonces cuando tú dices, venga, déjeme orar por usted, entonces tú oras en el nombre de Jesús y entonces las personas se van a dar cuenta que tú estás manifestando el nombre del Padre, que no es en el nombre de un gato, ni en el nombre de un perrito, ni en el nombre de un presidente, sino que es en el nombre del Cristo, del Hijo de Dios, y de esa manera tú estás manifestando el nombre de Dios. Hoy estamos reunidos acá como iglesia y vamos a participar de la Santa Cena, por ejemplo, mañana. Vamos a participar de la Santa Cena. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Estamos manifestando que por Cristo Él es nuestra Pascua y hemos sido perdonados a nuestros pecados. Hoy estamos reunidos acá para celebrar este matrimonio y vamos a unir este matrimonio en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos manifestando la obra de Dios hacia el hombre. Así es como se manifiesta el nombre de Dios, haciendo la obra. Por eso la palabra dice que andemos como hijos de luz, porque todo lo que hagamos va a manifestar ¿qué? O debería manifestar ¿qué? El nombre de Dios, y debería dar la gloria al nombre de Dios. Ahora sí, Lina.
Súper, pastor, muchas gracias. Listo, muy bien, Lina, muy bien. Claro, cuando les envíe el material, ustedes van a encontrar en el material una cantidad de versículos, pero muchos. Pero yo estoy tratando de hacer las clases en estos últimos semestres de una manera en la cual con pocos versículos entendamos mucho, de tal forma que cuando usted lea los que están en el material pueda ir uniendo todo, ¿sí? O sea, si usted mira mis apuntes, en mis apuntes aparecen una mano de versículos y por acá los voy apuntando y aquí coloco otros, entonces no se afane. Por ejemplo, en el anterior capítulo, eso acá tenía, mire, todos estos versículos los tengo ahí para respaldar, pero pues no nos vamos a poner a leer porque no, aquí nos dan semestre número 10 de la voluntad de Dios. Entonces no podemos hacer eso. Sino usted estudie porque ese es el propósito de este seminario. Entonces, muy bien. Ya hemos entendido que Jesús es el verbo de Dios. Hemos entendido que Jesús, que a lo que llamamos hijo, es la palabra de Dios. Hemos entendido de hecho. Y habiendo entendido eso, entendimos que ese verbo se hizo carne y que esa carne habitó entre nosotros, ¿verdad? Y que Él vino en un nombre, el nombre de Jesús. Se me olvidaron los versículos. ¿Quién estaba leyendo? ¿Luzmeri o Paulina? Lina. Lina, perdóname. Entonces, tenemos versículo 4, leímos también el 5, ¿cuál más? Y el 6. Leímos también el 6. Entonces, hasta el 6. Muy bien. Voy a achicar esto un poquito, perdónenme, yo sé que no es muy agradable a la vista, pero es ahí mientras tanto. Entonces, hasta ahora tenemos este cuadro. ¿Bien? Entonces, tenemos 4 momentos que hemos visto hoy. Primero, recordamos que Dios se ha manifestado hacia nosotros como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Luego hablamos acerca de la creación y entendimos que la creación tiene un principio, pero que antes de ese principio, Dios es. Que a Dios no lo contiene nada. No hay nada que contenga a Dios. No hay nada que contenga a Dios. Y entonces hablábamos que antes de que todo estuviera creado estaba el verbo, que por el verbo, que el verbo estaba en el principio, que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios, que este era en el principio con Dios, que el verbo, que por el verbo fueron hechas todas las cosas y sin él nada habría sido hecho, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que si la vida era la luz de los hombres, todos los hombres están en oscuridad. Por eso siempre dibujamos el universo como de manera oscura, porque Jesús es la luz de los hombres, pero es la luz porque trajo ese nombre que es sobre todo nombre. Bien, en ese nombre encontramos la autoridad, el honor, la gloria, la esencia, el poder, la salvación y muchas más cosas en ese nombre, en el nombre de Jesús. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a leer nuevamente Juan 17, porque es muy importante ese punto, versículo número 5. Alguien que lo lea, alguien que no haya participado hoy. Anímense a alguien. A Franci. Juan 17:5. Sí, señora. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Mire, esta palabra es súper importante. ¿Cuál? Gloria. Llévame a la gloria. Llévame a la gloria que compartíamos antes. ¿Por qué dice que la gloria que compartíamos antes? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice que la gloria que compartíamos antes, luego ya no comparten esa gloria? ¿No? ¿Ya no comparten esa gloria? No, porque él se rebajó. Muy bien, Ay, Maritza, qué gusto escucharte. Perdóname que hoy no te había preguntado. Muy bien, Maritza, muy bien, muy bien. Él ya se rebajó, entonces ya no tienen esa misma gloria. Muy bien, Maritza. Entonces, él se rebajó. ¿Dónde dice eso, Maritza? ¿Dónde podemos encontrar eso? Si no te acuerdas, tranquila, di, no, yo no me acuerdo en dónde está, no te afanes.
No, no me acuerdo, pastor. Listo, no te afanes, pero muy bien por haber marcado eso. Entonces él se rebajó, ¿no? Dame esa gloria que tuve antes. Filipenses capítulo número 2, versículo 5, Maritza, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a borrar. Chao. Y vamos a dejar a Jesús acá. Entonces Jesús está en la tierra, ¿no? Jesús está en la tierra. Jesús está con nosotros, está con las personas. Él está allí en Juan, capítulo número 17. Él está desde allí haciendo una oración, ¿no? Él está desde allí clamando al Padre por algo. Y resulta que Jesús, cuando le dice, dame la gloria, hay un lugar que tiene toda la gloria de Dios. ¿Cuál es ese lugar? El cielo. Y voy a colocar acá, pues, de tal forma que se pueda ver, el cielo, el reino de los cielos. ¿Qué hay de especial en el reino de los cielos? ¿Qué hay de especial? ¿Quién me puede decir qué hay de especial en el reino de los cielos? ¿Qué hay de especial allá en el reino de los cielos? Pastor, en el reino de los cielos está el trono de Dios. En el reino de los cielos está el trono de Dios, claro que sí. Y eso es súper importante. Allí en el reino de los cielos está el trono de Dios. Entonces, comprendiendo que en el reino de los cielos está el trono de Dios, que vamos a colocar el reino de los cielos, está el trono de Dios. ¿Para quién es ese trono? ¿Para quién? Franklin. Pues así como es para el Padre, es también para el Hijo, porque ellos eran antes, eran uno. Muy bien. Entonces, ¿quién se sienta en el trono? En el trono está No, Dios. no pienses en Dios, no pienses en Dios. ¿Quién se sienta en un trono? El rey. El rey, ¿cierto? En el trono, sobre el trono, se sienta el rey. El rey es el que se sienta en el trono. ¿Y para qué se sienta en el trono? ¿Qué significa cuando el trono está solo? ¿El trono significa algo cuando está solo? No, nada, no significa nada. Simplemente está ahí para que lo culpe a alguna persona, o en este caso el rey, ¿no? Muy bien, pero cuando el rey se sienta en el trono, cobra un significado, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y qué merece el rey? ¿Qué merece el rey? Sí. Que a él sea toda la gloria, sea a él toda la gloria por ser el rey. Ah, muy bien, o sea que el rey tiene las mismas cualidades que habíamos visto del nombre. O sea que el trono es un lugar muy importante que no podemos desestimar. El rey es el que tiene también el poder ¿de qué? De juzgar. Él tiene el poder, vamos a colocar acá, él tiene el poder de juzgar y evidentemente al poder juzgar tiene el poder para salvar. ¿Verdad? Entonces, cuando Jesús está orando en Juan 17 y le está diciendo, dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿cierto? Dame la gloria que tuve contigo, dame esa gloria, ¿cierto? O sea, le está diciendo, él está mirando hacia arriba, hacia el reino de los cielos,
Él está allí colocando la mirada en ese reino, porque en ese reino es donde está el trono. En ese reino está el trono. En ese reino es donde Él quiere estar. Entonces, ¿Jesús merece ese lugar, Franklin? Sí, claro. Por ende lo merece. ¿Por qué lo merece? Entonces, Maritza, lee por favor nuevamente Filipenses capítulo 2, pero vas a leer del versículo 9 al 11, por favor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces miren lo que sucedió. Dios lo exaltó. Lo coloco en azul para seguir con la misma idea de la gloria y que la gloria la merece el rey. Pero Jesús está acá hecho hombre, ¿sí? Miren la figurita ahí como hombre. Siempre lo pongo de rojo porque a la final Jesús se hace hombre para poder experimentar la muerte. Entonces dice que Dios lo exaltó y le dio la autoridad sobre lo que está en la tierra, o sea, los de abajo, y también le dio la autoridad sobre los que están arriba. ¿Quiénes están arriba, Maritza? Los ángeles. Los ángeles. Bueno, estar arriba es un decir, ¿no? Estar arriba es un decir, es para que me entiendan, porque pues acá también los ángeles se mueven, ¿no? Sí. Entonces, están los ángeles que están arriba y están los hombres. Entonces Él lo exaltó. Dios exaltó ¿a quién? Al Hijo, a Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿En dónde? ¿Cuál es, Maritza, el lugar más? No, Maritza ya le he preguntado. Le va a preguntar a otra persona. ¿Quién más está por acá? Le va a preguntar a Daniel, pero no está Daniel. Antonio, ¿cuál es el lugar más importante, más grande dentro de toda la creación? El trono de Dios, pastor. El trono de Dios. De manera que Jesús merece el trono de Dios. ¿Por qué? Porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De acuerdo? Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, el Padre lo exaltó y le dio un lugar que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese lugar? El trono. ¿En dónde está el trono? En el reino de los cielos. Ahí está ese lugar. Ahí está ese lugar. Cuando Dios le da el trono al Hijo, significa que el Hijo, ¿qué va a hacer? Significa que el Hijo, escuchen bien, después de haber muerto como un cordero, después de haber pasado por la cruz, esperen, coloco la cruz que es necesaria en aquí tenemos la cruz. Ay, gracias a Dios por la tecnología, porque ya puedo hacer dibujos bonitos. Cuando Jesús experimenta la cruz, ¿cierto? Entonces, Jesús experimentando la cruz, Él se hace humilde en obediencia. Siempre que piensen en la cruz, piensen en obediencia. Eso les va a ayudar mucho a entender qué es lo que Dios quiere de parte nuestra. O sea, cuando usted escuche que el Evangelio dice, cargue su cruz, entonces, ¿qué es lo que le está pidiendo Dios? Pues que se haga obediente. Eso es lo que le está pidiendo. La cruz es el camino por el cual el Hijo tuvo que pasar para recibir el trono. Ese es el camino, ¿sí? Ese es el camino que tuvo que pasar el Hijo para recibir el trono, para poder estar allá en el reino de los cielos, ¿sí? Ese es el camino que tuvo que transcurrir el Hijo, la cruz. Entonces, cuando el Hijo se sienta en el trono, ¿para qué se sienta? Para salvar
lo voy a poner en un color diferente. O bueno, para juzgar. Y ese juzgar va a ser o para salvar o para condenar, ¿sí? Él tiene el poder, por eso él fue allí. Y todo aquel que ve al Hijo debe reconocer al Padre. Todo aquel que rechace al Hijo está rechazando al Padre. De manera que, ¿para qué fue creado el reino de los cielos? ¿Para qué o para quién? Abra el micrófono el que quiera contestar. ¿Para qué o para quién fue creado el reino de los cielos? Alguien, por favor, al menos uno que conteste, para el Hijo, para el Hijo. Para Jesús. Para el Hijo. Para el Hijo, muy bien. El reino, ojo, el cielo fue creado para Dios. Sí. Hagan así, pongan corazón los que digan que sí y pongan me gusta los que digan que no, o así, admiración los que digan que no. Voy a repetir la pregunta. Ojo, no pongan nada todavía. Dejen los que ya pusieron, déjenlo así, pónganlo así. Voy a decir otra vez. El reino de los cielos fue creado para Dios. Todavía no voten. El reino de los cielos fue creado para Dios. Si usted dice que sí, coloque corazón. Si usted dice que no, coloque admiración. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces, voten. Rápido, voten. Las votaciones van así. Dicen que sí, 3. Dicen que no, 7. Dicen que sí, 4. Bueno, muy bien. Listo. O sea que la mayoría dice que no. Bueno, eso está chévere, está muy bien. Aquí eso lo vamos a ver en el 5º semestre. No, mentiras, de una vez. ¿Qué es lo que podemos mirar? ¿Qué hemos visto hasta hoy? ¿Dios cabe en la creación? No, Dios no cabe en la creación. Dios no cabe en la creación. Muy bien. Pero Dios, présteme por favor atención a esto que vamos a hacer. Es que no sé cómo graficarlo, entonces por eso no me meto a graficarlo, pero por eso presten atención. Dios no cabe en la creación, pero Dios creó. ¿De acuerdo? Ahora, si Dios crea y no se manifiesta a la creación, no es que sea malo, pero Dios por amor se manifestó a la creación. Otra vez, Dios hace la creación, pero por amor se manifiesta la creación, es decir, se da a conocer a la creación. Ese es el amor de Dios, que Él se manifieste a la creación. O sea, Él no nos dejó huérfanos, Él no nos dejó desventurados. Estar sin la manifestación de Dios, escuchen esto, es estar huérfanos. Escuchen esto, estar sin la manifestación de Dios es estar huérfanos. Pastor, ¿usted por qué está diciendo eso? Si usted hizo la tarea y leyó de Juan 14 a Juan 17, encontrará que hay un versículo donde Jesús dice, yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a rogar al Padre y Él les enviará al Espíritu Santo. ¿Les enviará qué? Otro consolador. Así que Jesús es el consolador, es el que da testimonio de que Dios existe. Jesús es la imagen del Dios invisible. Dios manifestó su amor manifestándose a nosotros. Así que Jesús es el consolador. No el que nos dice, ya, papito, tranquilo. Bueno, también, pero no a eso se refiere, sino al que da testimonio, al que atestigua, hey, yo soy Dios, yo los creé, aquí estoy. Por eso durante todo el Antiguo Testamento, Jesucristo dice, Moisés, los profetas y los salmos hablaron de mí. Y cuando Jesús está hablando a los hombres en su tiempo, les dice, bienaventurados los que ahora me ven, porque antes hubo muchos que quisieron verme. ¿Por qué quisieron verlo? Porque todo el mundo que añoraba ver. Juan capítulo número 7. Felipe dice, Padre, si es 7 o 14, es que siempre me confundo. 14. Le dice, Padre, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Eso es lo que todo el pueblo de Israel estuvo esperando siempre. Muéstranos a Dios y nos basta, nos basta. Jesús dice, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no me han visto? Es decir, Dios nos ama como manifestándose. Ahora, ¿a qué voy con todo esto?
como Dios no cabe en la creación, porque Dios es más grande que la creación, Él crea el cielo para Él, pero no puede ser para todo Él, porque todo Él no cabe, sino para una parte de Él. ¿Cuál es esa parte? El Verbo, el Hijo. Entonces el trono, el cielo, la creación, todo fue hecho por Él, en Él y para Él. De manera que los que dijeron que sí, están bien en el sentido que entienden que Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Y ese reino fue creado para Dios, solo que no va a entrar todo Dios, sino su palabra va a entrar allí, el verbo va a entrar allí. Y los que dijeron que no, pues me imagino que también dijeron que no, es porque estaban pensando en, no, pues Dios no cabe ahí. Entonces está bien, ambos están bien. ¿Sí? Por eso hice la explicación, para que no, al terminar, usted no deje de ser amigo del que dijo que sí o del que dijo que no. No, tranquilo. Simplemente vamos aquí articulando los pensamientos. Entonces, el reino de los cielos fue creado ¿para quién? Para el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? La manifestación de Dios. ¿Quién es el Hijo? Es la palabra de Dios hecha carne. ¿Dios nos amó? Sí. Nos amó de tal manera que se manifestó a nosotros para que nosotros le pudiéramos conocer. Así que el trono fue hecho para Él. Y al haber venido el Hijo, nos dio el focus, para poder honrar al Padre. Ahora le hemos visto, ahora lo hemos, como dice Juan, es que es tan bello, le vimos, le palpamos, le contemplamos, le escuchamos. Es demasiado bonito, ¿no? Es muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Es muy chévere. Así que Él ahora está en el trono y dice que toda gloria le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que con esto ya vamos a terminar. Ahora Jesús está sentado en el trono. Voy a ponerlo acá. Está sentado en el trono, pero venga a ver si hay algo aquí que pueda significar esto bien chévere. Ahora Él está en gloria. O sea, Jesús fue exaltado. Ahora Él está en gloria. ¿Sí? Él está en gloria en el reino de los cielos. Allá está en gloria. Allá, Él está resplandeciendo, Él está en gloria. Pero Él dijo, lean conmigo, esto es demasiado bonito, lean conmigo. Versículo, es que ya me conmoví, Dios mío, gracias. Juan capítulo 14, versículo 18. Dios nos ama mucho. Alguien que lo lea, por favor. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Imagínense, yo no los voy a dejar huérfanos. O sea, tranquilos. Yo no los dejaré huérfanos. Ahora lee el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, Él prometió que se iría, pero también que volvería a nosotros. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo. O sea que esta es la iglesia. Esta es su iglesia. Los que estamos esperándolo y los que hemos decidido honrar este nombre. Esta iglesia bella, es la que tiene su Espíritu Santo, usted y yo.
tenemos ahora su Espíritu, y Él habita en cada uno de nosotros. ¿Cómo habita? Pues Él decidió estar en nosotros con su Santo Espíritu. Él decidió colocar de su Espíritu en cada uno de nosotros. Así que todo aquel que cree, recibe el Espíritu. Todo aquel que cree, que va colocando la confianza en Jesús, recibe de su Espíritu, tiene vida. Y todo aquel que cree y tiene esa vida, entonces le va a dar la gloria al nombre que es sobre todo nombre. Porque honrando el nombre de Jesús, honramos ¿a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Honrando el nombre de Jesús, estamos honrando a Dios. Estamos honrando al que es, al que era y al que será, al que ha de venir. Estamos dándole toda la autoridad, reconociendo su autoridad, dándole todo el honor, dándole toda la gloria, reconociendo que Él tiene el poder, reconociendo que Él tiene el poder para juzgar y para salvar o para condenar, porque Él es el Rey que está sentado en el trono, que está en el reino de los cielos. Él es el Rey. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Así que Él ha enviado su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que nosotros manifestemos ese nombre al mundo. Termino pidiéndoles el favor que alguno me ayude buscando el versículo en donde dice: todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Muy bien. Es muy bonito. Léelo desde el 15 hasta el 17, por favor. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible, es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales y que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Muy bien. Ese es el resumen de lo que hemos visto hoy. No hay preguntas. Lorena. Los medios está levantando. El trono no es, ¿qué es? Perdón, es la pregunta. Es un lugar. El trono es donde Él está sentado. El trono es el lugar desde donde Él juzga. El trono es dentro de la creación. Escuchen esto. Dentro de la creación, el trono es el único lugar que tiene la misma gloria que Dios mismo. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted por qué dice eso? Lo leímos en Juan 17. Dice: dame la gloria que tuve contigo antes. Y se la dio. ¿En dónde? Dándole el nombre y dándole el trono. El trono fue creado ¿para quién? Para el Hijo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Sí, contesta tu inquietud, Lorena. Sí, señor, no es algo físico, es un lugar y... Es lo que significa, ¿sí? Es lo que significa, sí, es lo que significa para nosotros, lo que significa. Pastor, y es lo mismo que Satanás quería, ¿cierto? Por eso fue expulsado de... ¿Es lo mismo que Satanás quería? ¿Ese poder, ese trono? Sí. Creo que no. Leamos. ¿Eso está en dónde? ¿En Isaías qué? ¿14? Isaías 14, versículo 13. Ya parezco huilense solamente con Juan. San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan. ¿Qué dice Isaías capítulo 14, versículo 13, Lorena? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. ¿Subiré a dónde? Al cielo en lo alto. Al cielo a lo alto, o sea, a lo más alto. ¿Y qué más dice? Junto a las estrellas de Dios. Junto a las estrellas de Dios. Normalmente lo interpretamos como los ángeles,
¿sí? Pero si no fuesen los ángeles, pues asumimos que lo que está hablando es lo más alto, lo más alto, lo más alto, ¿de acuerdo? El lugar más alto. ¿Qué más dice? Levantaré mi trono. Ah, no quería el mismo trono, sino que ¿qué quería, Lorena? Un trono para él. Su propio trono. O sea, no, yo ni siquiera voy a usurpar ese trono. Yo voy a tener mi propio trono, pero lo que sí quería era el mismo lugar de honor. ¿Qué más dice? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ah, y seré semejante al Altísimo. Así que hoy nosotros Carlos, estamos leyendo Isaías capítulo 14, versículo 13 al 14. Por lo tanto, la enseñanza de hoy, ¿cuál es? El trono, el cielo, fue creado para el Hijo. De manera que no hay otra opción. Si nosotros no honramos al Hijo, ¿qué ocurrirá? ¿Satanás quiso honrar al Hijo, Lorena? No, Señor. No. Entonces, ¿cuál es el destino de todos los que no honran al Hijo? Versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ah, ¿qué le pasará a todo aquel que no homenajee a Jesús, Lorena? Será enviado al abismo. Oye, di ahí la palabra que dice exactamente. ¿Seol? No, ¿qué le ocurrirá? ¿Qué le harán? Mas derribado eres. Será derribado. Muy bien. Será derribado. Lorena, sigue conmigo, no deshabilites el micrófono. Lorena, si nosotros si nosotros honramos a Jesús, ¿somos benditos? Sí, Señor. Sí. ¿Ahora Jesús está en el trono? Sí, Señor. Mateo capítulo número 25, versículo 41. Esa pregunta está complementando muy chévere el tema de hoy. Gracias, Lorena. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos. ¿Quién dirá eso? Versículo 31. 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los en su gloria. ¿Qué dijimos que tenía el que estaba en el trono? Gloria. ¿Qué más dice? Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ah, se sentará en el trono. ¿Y para qué se sienta en el trono? Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea que el que se sienta en el trono se sienta y tiene el poder ¿de qué? De juzgar, de salvar o condenar. Y entonces 41 otra vez. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ah, ¿por qué? Porque no quisieron honrarlo. No, pastor, pero ahí después dice que era que tenía hambre y no le dieron de comer, que era que tenía sed y no le dieron de beber. Eso lo que nos está diciendo es que nosotros debemos hacer buenas obras. Pues sí, haga buenas obras, pero ahí está hablando acerca de él, Mateo capítulo, ¿cuál fue? ¿24? ¿25? Ahora me olvidó. 25. 25, versículo 31 y 41, Lina. Entonces, ¿contestada la pregunta, Lorena? Sí, señor. Gracias, pastor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Dos consignas súper importantes de hoy. Número 1, la forma de manifestar el nombre no es con palabrería, es con acciones. Y manifestando el nombre de quién? Del que está sentado en el trono, del que vive para siempre y del que ha de venir para juzgar a vivos y a muertos. Y que recordemos que nada fue hecho para nosotros, todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Dios y Padre, te damos muchas gracias por habernos permitido tener hoy este estudio. Gracias porque tus palabras nos dan vida y nos has mostrado que a través del Hijo tú manifestaste el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Que tú creaste el trono para Él o para ti, Señor, que son uno solo, para que pudiéramos ver tu manifestación, para poderte conocer, para poderte dar la gloria, para poderte dar el honor. Y en ello tú nos has amado, en mostrar tu voluntad. Te damos muchas gracias, Padre bueno.
Tú eres el Rey de los cielos, tú eres el Rey eterno, eres el Rey bondadoso. Y nosotros nos inclinamos ante ti. Tal vez no lo estamos haciendo en este momento físicamente, pero abajamos nuestro corazón, nuestra cabeza, todo lo que somos, reconociendo que tú eres el Señor del reino, que no hay nadie más que merezca la gloria como tú, que nosotros somos simplemente polvo de la tierra, pero que a ti te plació darnos vida y vida en abundancia. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, obra en cada uno de nosotros. Obra, por favor. Obra, Señor. Que en nosotros sea manifestado tu nombre, el nombre de Jesús. Que tú, como estás sentado en el trono allá en los cielos, también seas entronado acá en nuestro corazón. Que se haga tu voluntad como en el cielo, así también acá en la tierra. Llénanos, Señor. Bendícenos, Señor. Obra en nosotros, Señor. Señoréanos, gobiérnanos, domínanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Obra en cada uno de nosotros. Obra, Señor. Obra en nosotros. Obra en nosotros. Obra, Señor, en cada uno de los que estamos acá. Quita toda tiniebla y que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que el mundo vea que tu nombre resplandece a través de nosotros, que somos tu iglesia. Que a través de nosotros se vea que tú estás gobernando en el reino de los cielos y que todo está sujeto para la gloria del Padre. Estas cosas, Señor, te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.